Hola de nuevo a todos, bienvenidos al canal Método Windy, domingo 2 de octubre. Este vídeo es un vídeo un poco particular, lo he hecho un poco simplemente para explicaros algo que creo que realmente es importante que tengáis en cuenta. Hemos pasado por el huracán Ian hace unos días, destructivo totalmente, como sabéis, por las imágenes que tenemos de las noticias y por las pérdidas de vidas humanas, lamentable. Y bueno, ahora tenemos otro huracán, Orlane, que como sabéis ha llegado a ser de categoría 4, ahora ha descendido a categoría 3, ahora vamos a daros los últimos datos de Orlane, y que claro, cuando uno piensa con lo que ha pasado con Ian y ahora vemos otro huracán de categoría 4 frente a las costas, en este caso de México, pues evidentemente uno es muy probable que se asuste mucho y que tenga mucho miedo de este huracán. Pero quiero haceros este vídeo porque hay que entender que no todos los huracanes son iguales, es decir, no todos los huracanes de categoría 4 son exactamente iguales y que por lo tanto hay que saberlos distinguir. Y es por eso que yo a veces en el canal, pues cuando pongo es un vídeo o pongo un titular, ¿no? Pues Ian es un huracán catastrófico, como lo puse. Lo puse porque tenía datos objetivos que indicaban que Ian iba a ser un huracán catastrófico y no nos hemos equivocado, porque se veía venir, es que se veía perfectamente por los datos que nos iba dando el Centro Nacional de Huracanes y los satélites y los modelos. Sin embargo, en el caso del huracán Orlane, los datos son muy diferentes, totalmente diferentes, y por lo tanto, a veces, algunos puede que piensen, parece que en este canal, en Meteo Windy, no le dan mucha importancia a los huracanes, no avisan con la suficiente intensidad para que la gente esté preparada. Pues sencillamente, cuando vemos que es necesario hacerlo, lo hacemos, y cuando vemos que no es necesario poner huracán Orlane, el apocalipsis en Nayarit, pues evidentemente no lo ponemos porque no lo creo, y como no lo creo, pues entonces no lo pongo, así de sencillo. Entonces, quiero que vosotros veáis objetivamente cómo tenéis que valorar los huracanes y cómo tenemos que hacer una distinción entre categorías, y cómo no podemos en ningún momento comparar huracanes simplemente por la intensidad que tengan en un momento determinado. Por cierto, quiero deciros que los datos que os voy a dar ahora a continuación del huracán Orlane probablemente estén retrasados, por una razón, porque yo estoy haciendo este vídeo y este vídeo lo voy a poner un poquito más hacia adelante, puesto que ahora mismo acabo de poner otro vídeo sobre las ondas tropicales relacionadas con el Caribe y con el Atlántico, entonces este lo voy a poner un poquito más adelante, así que simplemente los datos probablemente que os dé ahora mismo del huracán Orlane incluso hayan disminuido y sean todavía más favorables. Mirad, ahora mismo aquí estáis viendo la imagen del canal Blue, el canal visible también, que se puede ver exactamente ahí, tenéis el canal visible, el huracán Orlane, pues evidentemente esa gran masa de convección acercándose a las costas ya de Sinaloa, de Nayarit, etc. Fijaros que los datos que tenemos ahora mismo del huracán son estos, mirad. Ahora mismo tiene vientos de 185 km por hora y una presión de 972 hectopascales, huracán de categoría 3. Como veis, está bajando de intensidad, es decir, el Centro Nacional de Huracanes ya nos advertía que probablemente iba a ir bajando a medida que se iba acercando a las costas de Sinaloa y de Nayarit debido a la cizalladura del viento que lo iba a debilitar, y se ve que en efecto se está cumpliendo ese pronóstico. El Centro Nacional de Huracanes nos indica que cuando llegue a Sinaloa probablemente llegue como huracán de categoría 1. Eso es lo último que yo ahora mismo por lo menos tengo de datos, ahí lo veis, como huracán de categoría 1, y veis que ha puesto aquí pues una franja roja, desde mi punto de vista muy extensa, pero bueno, ellos son los profesionales, yo no, y ellos han puesto aquí una franja roja muy extensa en la zona de Sinaloa y Nayarit, dando a entender que en toda esa zona hay aviso de huracán. Bien, ahora vais a ver los datos objetivos, para que vosotros los tengáis muy en cuenta y comparéis. Bien, teniendo esto en mente, la cuestión ¿es muy peligroso este huracán? Bueno, pues todos los huracanes son peligrosos. Evidentemente, si un huracán tiene categoría 1 cuando va a tocar tierra, pues en la zona por donde vaya a pasar como huracán de categoría 1, si son vientos de 118 km por hora y pasa por una zona muy habitada, pues ya tenemos el riesgo de que evidentemente pueda causar muertes. Eso es inevitable. Pero claro, no es lo mismo un huracán de categoría 1, perdón, de categoría 4, como ha sido Orlane, como un huracán de categoría 1, cuando Ian era categoría 1. Fijaros la diferencia que hay, mirad, por favor. Mirad, aquí estáis viendo el huracán Ian, los datos del huracán Ian, aquí los tenemos, en cualquier página de estas los podéis tener aquí tenéis Ian,
Vale, nos bajamos abajo, le vamos a buscar, fijaros, le vamos a buscar cuando era huracán solamente de categoría 1. Mirad, el 30 de septiembre, huracán Ian de categoría 1. Por favor, mirad este dato. Tenía un potencial de destructividad de 5.4. En una escala de 0 a 6, el huracán Ian, siendo huracán de categoría 1, su potencial de destrucción era 5.4 de 6. Ojo a lo que os voy a decir ahora. El mismo potencial destructivo que Katrina como huracán de categoría 3. Es decir, este siendo 1, tenía el mismo potencial de destructividad que Katrina como huracán de categoría 3. Sin embargo, Katrina fue más destructivo que este. ¿Por qué? Porque generó una marejada ciclónica que fue prácticamente el doble que lo que ha dejado Ian, y por eso Katrina fue destructivo por la marejada ciclónica. Pero tenemos que tener en cuenta un detalle, es que Ian no es 5.4 de destructividad su potencial por la marejada ciclónica, sino por los vientos que tenía. Fijaros que Ian, con vientos de 64 nudos, es decir, huracán de categoría 1, 118 km por hora, el radio de la acción de sus vientos era de 74 kilómetros. Atención a este dato. Con vientos de tormenta tropical mayor, su extensión del radio de sus vientos de 100 km por hora eran 222 kilómetros. Y atención al último dato. Los vientos de tormenta tropical abarcaban 778 kilómetros. Impresionante. Ahí los tenéis, 778, 222 o 74. ¿Sabéis por qué Ian causó tanta destructividad, no? Pues ahí lo veis. Los vientos eran totalmente destructivos en una amplia zona de extensión y claro, esto era como huracán de categoría 1. Imaginaros cuando llegó como huracán de categoría 4. Imaginaros. Bien, dicho esto, ahora quiero que lo comparéis con Orlane. Bueno, pues vamos a compararlo con Orlane. Aquí tenemos el huracán Orlane. Vamos a poner los datos, ahí lo veis, huracán Orlane, como dice el otro, para que no haya ni trampa ni cartón, aquí lo veis, no estamos confundiendo a nadie. Orlane, hoy, 2 de octubre, huracán de categoría 4, esta mañana. Potencial de destructividad, 2.0. Es decir, Ian, siendo un huracán de categoría 1, tenía 5,4. Y Orlane, siendo un huracán de categoría 4, tiene 2.0. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque Orlane, sus vientos máximos, los vientos fijaros, los vientos de categoría 4 no abarcaban más de 19 kilómetros de radio. Los vientos de 64 nudos, es decir, los vientos de categoría 1, abarcaban 28 kilómetros. Los vientos de huracán mayor abarcaban 56 kilómetros y los vientos de tormenta tropical abarcaban 111 kilómetros. Es decir, Ian tenía un radio de extensión de vientos de tormenta tropical 6 veces o 7 veces superior a lo que es Orlane. Es para que vosotros veáis la diferencia entre huracanes con diferentes categorías. Es decir, Ian de categoría 1 y este de categoría 4. Es decir, Orlane es un huracán minúsculo en la extensión de los radios que tiene de sus vientos máximos, en comparación con lo que ha sido Ian, que evidentemente era catastrófico. Pero fijaros, esto nos lleva a otra reflexión. Si ahora Orlane con vientos de categoría 4 tiene un radio máximo de 19 kilómetros, cuando sea un huracán de categoría 1, como dice el Centro Nacional de Huracanes, y llegue al estado de Sinaloa o de Nayarit, ¿con qué radio de extensión va a llegar sus vientos huracanados? Pues si ahora tiene 19 kilómetros, no sé, no sabemos exactamente lo que va a pasar. A lo mejor nos equivocamos, a lo mejor me equivoco yo, pero probablemente no superan mucho más estos 19 kilómetros el radio de los vientos donde va a afectar como huracán de categoría 1. Imaginaros que esos 19 kilómetros diera la casualidad de que entrara en Mazatlán, una ciudad habitada con muchos habitantes,
y que por lo tanto pasara por el medio de Mazatlán. Evidentemente causaría mucho daño, porque un huracán de categoría 1, independientemente de los vientos que tenga, son vientos de 118 kilómetros y puede causar mucha destrucción dependiendo de los materiales de construcción que haya, aunque sea de categoría 1 y aunque tenga pocos vientos extensos, pero evidentemente si entra por una zona habitada. Pero imaginaros que este huracán entrase ahora mismo por una zona poco poblada, con vientos de huracán de categoría 1 con un radio de 19 kilómetros, pues evidentemente el daño sería muy pequeño, muy pequeño. Por lo tanto, esto es simplemente para que vosotros veáis un poco cómo tenemos que tener la capacidad suficiente para daros cuenta de por qué a lo mejor hacemos ciertos titulares, por lo menos en mi canal. Yo no puedo hablar de los demás porque los demás no sé exactamente los motivos que tienen para asustar a la gente, ni para, en fin, cada uno que haga lo que crea oportuno. Pero Ian, yo puse huracán catastrófico porque tenía datos objetivos. En el caso de Orlane, ahora mismo es cierto, el Centro Nacional de Huracanes nos está diciendo huracán de categoría 1, avisos a toda esta zona. Pues habrá que tenerlo en cuenta. Yo personalmente, desde mi punto de vista, no lo veo tan peligroso como lo pone ahora mismo aquí el Centro Nacional de Huracanes, pero bueno, ya veremos a ver qué es lo que pasa. Probablemente sea yo el que se equivoque, que sería lo más normal, ¿no? Pero como estáis viendo, evidentemente ahora mismo veis que hay una diferencia clarísima entre Ian como huracán de categoría 1 y Orlane como huracán de categoría 4. Así que tenemos que aprender a distinguir entre huracanes para que podamos tener la información correcta y saber exactamente a qué atenernos. Espero que este vídeo os haya servido. Gracias a todos y nos vemos en próximos vídeos.